Pin. Pon. Con. Jenny. ¿Cuáles crees que son las principales habilidades para una persona que trabaja como auxiliar? Tener empatía, ser cariñoso y tener alma cuidadora. Perfecto. ¿Qué le dirías a una persona que está dudando si estudiar o no estudiar para auxiliar? Que lo estudie sin pensarlo porque es una profesión muy bonita y gratificante. Vale. ¿Cuáles son uno de los mejores recuerdos que te vas a llevar de tus residentes? Pues el cariño que te dan día a día, la preocupación que sienten ante ti y pues eso, que son muy buenos todos. Vale, muchas gracias. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. La invitada de hoy es una persona que tiene uno de esos trabajos invisibles y tan poco valorados por muchos de nosotros, pero muy necesario para nuestra sociedad. Pero mejor que se presente ella. Muy buenas, Jenny, bienvenida. Muchas gracias por venir a contar tu historia con nosotros y cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Buenas, muchas gracias. Soy Jenny, soy auxiliar de enfermería y actualmente me dedico a trabajar en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid, pero en ámbito privado. Vale. Vamos a ir directamente al asunto, que es todo aquel tiempo que parece que se nos ha olvidado y no ha pasado tanto tiempo desde entonces, que estuvimos encerrados en casa unos cuantos meses y ocurrieron cosas raras históricamente hablando. ¿Cómo viviste tú aquel encierro, o los inicios del encierro, mejor dicho? En casa, como persona normal, fuera de ser auxiliar, y de cara a tu trabajo siendo auxiliar. Bueno, pues lo vivimos con incertidumbre, miedo a lo desconocido, porque no era una cosa nueva, que nadie estaba preparado para lo que se venía. Sí, sí. Pero bueno, el encierro en casa, pues bueno, como yo creo que como casi todos, al final nos adaptamos y bien. El problema fue en el trabajo. En el trabajo no fue bien. ¿A qué desfile no fue bien? El inicio, Pues, sobre todo los inicios. A ver, fue catastrófico, un caos y horroroso, o sea, en todos los sentidos. O sea, cambió toda la forma de trabajar, o sea, es que... Por ejemplo, a nivel organizativo, ¿cómo fue? Pues cambió todo, o sea, de estar, o sea, tener un planning de trabajo, una orden de trabajo, a cambiarnos diariamente, pues según se iban saliendo protocolos o actuaciones nuevas, había que actuar de otra manera. Entonces, claro, te cambiaban las... Ahora no puedes ir allí, ahora tienes que ir allí, eres persona de contacto, con riesgo, auxiliares que tenían enfermedades previas, nos pidieron los informes médicos por si teníamos algún antecedente importante que contar para diagnosticarnos que éramos de riesgo, personas de riesgo y no estar en contacto con. Entonces, pues claro, eso era, un día era una cosa, al día siguiente era otra, o sea, muchos cambios en muy poco tiempo, pues eso, fue un caos. Vale, que es que la organización, digamos, no fue buena. No fue buena. No. ¿Y fue cambiando eso durante las semanas según fue avanzando la cosa? Tardó no? muchísimo en asentarse algo estable y que cumpliera con las condiciones que teníamos que adoptar. Y en cuanto a los recursos, ¿crees que hubo falta de recursos? ¿Teníais lo que necesitabais? No, hubo falta de recursos desde el primer momento. O sea, nosotros no disponíamos de mascarillas, no disponíamos de EPIs. Entonces, claro, no había test para hacernos el antígeno. Entonces, pues me refiero, no estábamos protegidos. O sea, tu trabajo es cuidar pero ¿de qué manera? O sea, sin ningún tipo de protección. Sí, a la aventura. Efectivamente, o sea... ¿empezasteis desde el minuto 1 con las mascarillas o no llevabais mascarillas? No, en principio no llevamos mascarillas. A continuación nos dieron quirúrgicas, que obviamente eso no sirve. Eso y nada. Vale, efectivamente. Luego sí es verdad que cuando empezaron a traer algo de material, al llegar algo de material, nos dieron mascarillas FP2, ¿vale? Sí. Pero nos las cambiaban cada 21 días. Entonces, nada, porque tiene una duración de 4 horas de efectividad. Sí. Entonces, 21 días con la misma mascarilla, entrando en positivos o en sospechas o en zona limpia, como la llamábamos. Sí.
Hay que empezar a dividir como la zona, o sea, imagino que un Claro, en protocolo... principio todos eran sospechas, o sea, gente que tenía algún síntoma compatible con, los aislaban, ¿vale? Y era sospecha de, hasta que no se le hacía un test y se confirmaba, era sospecha. Entonces, claro, los iban dividiendo. Al principio no los dividían, o sea, en el mismo pasillo, lo mismo teníamos puntos rojos, ¿vale? Sí. Y puntos verdes. Los puntos rojos eran los que eran positivos o sospecha. o sospecha. ¿Qué pasa? Eso no fue una buena idea, porque al final estás tratando en el mismo pasillo a gente que Con y sin. con y sin. Entonces, pues hubo varios casos de contagio. Claro. Entonces, luego cuando instalaron un ala de la residencia, 2 pasillos, para puntos rojos. Pero eso tardó. Entonces, claro. ¿Sirvió de algo? Quiero decir, si se aislaba rápido... Sí, no, porque mientras nosotras no estuviéramos con antígenos hechos para saber si alguna daba positivo, si alguna era... si alguna era asintomática, Ajá, que sí. también existe Sí, eso, era, claro. o sea, un Entonces tú problema, no tienes claro. síntomas, tú Sin no test. estás protegida, pero ni te proteges tú, ni estoy protegiendo A los demás. a los demás. Entonces, claro, yo te toso, te estornudo, Sí. ¿sabes lo que quiero decir? Pero yo no sé que tengo síntomas. Obviamente todas hemos sido bastante prudentes y responsables. En cuanto hemos tenido algún síntoma compatible, se ha informado. De hecho, era obligatorio avisar a nuestras coordinadoras y dirección si teníamos fiebre o estábamos malas o algo de eso, ¿sabes? ¿Y cómo afectó la falta de recursos a vosotras, sobre todo? Pues hombre, porque fueron cayendo una tras otra de personal. O sea, fue contagio un día una, otro día otra, 2 al día siguiente, y pues eso, entre eso, pues, no verte, o sea, no sentirte protegida a la hora de entrar a una habitación que sabes que es un positivo, es decir, con una bolsa de basura voy a entrar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues sí, entras porque es tu trabajo, es totalmente vocacional y porque tienes que entrar a cuidarle, porque si tú no entras, no va a entrar otra persona. O sea, aquí puede faltar el director, en una residencia puede faltar el director y eso no se echa en falta. Ya. Pero en el momento que las auxiliares no trabajen... Sí, es donde está el trabajo gordo, está ahí. Efectivamente. O sea, les guste o no, somos imprescindibles en la residencia. Sí, eso es lo más importante. ¿Sabes? Entonces, pues eso, era entrar... A la aventura. Efectivamente. ¿Y de cara a los residentes, cómo afectó la falta de recursos? A ver, los residentes tuvieron, o sea, lo mismo. O sea, a ellos no les faltó nada. Sí, lo que nos faltó era equipos de protección a nosotras para atenderles. O sea, a ellos nada. O sea, el abastecimiento diario, eso sí. Efectivamente, eso fue normal. El problema es que a nosotros no nos llegaba el material. O sea, tuvimos falta también incluso de guantes, porque como que los requisaban para llevarlo a hospitales, que es donde principalmente se iba todo. Es donde... Sí. Todo tipo de material médico. Efectivamente. Entonces, pues claro, hubo una temporada, pues no sé si fueron varias semanas o así, que estábamos escasísimos de guantes, que al final eso es lo principal, haya bicho o no haya bicho. Para trabajar en... Sí, para cualquier efectivamente, cosa que toque, claro, o sea, temporal, alimentación, higiene, o sea, lo que sea, es imprescindible. Entonces era eso, porque nos requisaban el material, no nos llegaba a nosotros para dárselo a los hospitales. ¿Y cuándo cambió eso? ¿Cuándo empezó a llegar algo de material? A ver, por las fechas la verdad es que me bailan mucho, o sea, ha pasado bastante tiempo y no te puedo decir con exactitud, pero sí, ya creo que había, puede ser la segunda o la tercera ola, cuando ya empezó a venir material. Y no del todo, porque los típicos buzos estos de astronauta, como se dice, que lo llevan todos en el hospital, Los de Heisenberg. Que hemos podido tener 6. O sea, y solamente para las personas que trataban, o sea, a los auxiliares que ponían a tratar a los positivos. Para el resto no, para el resto efectivamente se desinfectaba con un pulverizador y lejía, se dejaba secar y al día siguiente igual. Y imagino que viste lo viviste en primera persona. La UME estuvo ayudando en todas las residencias, eso salió en la tele, lo vimos todo el mundo. ¿Qué papel desempeñó la UME en todo esto? Para mí muy importante. Creo recordar que fueron unas 3 ocasiones lo que la UME, por lo menos en la residencia mía, vino. Claro, es que se necesitaba ayuda por todos los lados. O sea, era imposible que el personal de limpieza de una residencia desinfectara con exactitud todo, o sea, toda la residencia, o sea, habitación por habitación, baño por baño, o sea, mobiliario por mobiliario, o sea, todo, o sea, es imposible. Entonces, pues gracias a ellos
Pues sí, en un día, o sea, 3 días, ¿no? Durante todo, te estamos hablando de toda la época, pero en un día pues lo hicieron. O sea, principalmente era el proceso de desinfección lo que Sí, se encargaba. ellos el proceso de desinfección, efectivamente. Y bueno, un poco más adelante, cuando ya, pues imagino que murió gente, supongo. Muchísima. Claro. ¿Cómo afectó todo eso al estado mental y emocional, tanto de vosotros como de los residentes? A ver, yo creo que los residentes, voy a empezar por los residentes porque es lo más breve. Los residentes hay muchos que no han sido, o sea, no han sido conscientes del todo de por qué se les confinó, qué os sucedía. ¿Sabes qué decir? O sea, como que no eran conscientes, porque muchos intentaban salir de la habitación, o sea, como el que no pasaba nada. Sin embargo, los que sí eran conscientes no querían ni que abriéramos la puerta. O si era una persona válida, te asomabas un poco. No pase, dime qué quieres, ¿vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, efectivamente tenían miedo, ¿vale? Pero otros muchos, pues no fueron conscientes realmente. Entonces, yo creo que a los residentes, pues obviamente tendrían miedo. Muchos, por no decir la gran mayoría, estuvieron deprimidos. O sea, la falta de contacto, de sociabilizar, de las visitas con sus familiares, eso les afectó. Se empezaban a ¿Se cortó desde el principio las visitas? No. Para mi punto de vista se cortó demasiado tarde. ¿Cuánto tarde para ti? A ver, es que ¿En fueron por fases, es que no me acuerdo exactamente, ¿sabes? O sea, no fue del minuto 1 que hicieron el encierro y se cortó la visita. Sí es verdad que cuando declararon el estado de alarma y a nosotros nos confinaron, obviamente no se podía salir a la calle, solamente para la gente para que iba a trabajar y con un permiso y demás. Entonces ahí sí, ya no entraban visitas. Pero cuando sí había restricciones, ahí seguían habiendo visitas. Los obligaban les tomaban la temperatura al entrar, les daban gel hidroalcohólico en las manos. Sí, bueno, lo que hacían en todos los sitios. Efectivamente, con mascarilla, pero claro, hay gente que se comportó y hay otras personas que no. Entonces tú te encontrabas en la visita que lo mismo el familiar estaba con la mascarilla bajada. O besando al familiar, que yo lo entiendo perfectamente, pero no se podía. A lo mejor, bueno, iba a decir una burrada, pero sí. No se podía. O sea, al final era una norma que nos evitar, pues eso, el contacto, ¿sabes? Y más con personas vulnerables como son ellos. Claro, por eso digo que lo mismo un beso es... De hecho, hubo símiles en esas cosas. Y volviendo al anterior, que te he interrumpido, el estado emocional de cara a vosotros, ¿cómo? Pues mira, nosotras pues con un estrés constante. O sea, un estrés pues de pues eso, incertidumbre todos los días, el verte que no tienes sin guantes, sin EPIs, sin esto no está repuesto. ¿Por qué? Porque es que no hay, no quedan. Vale, ¿y ahora cómo paso? Pues no, ahora no paso. Pero es que tengo que pasar, porque es que si no paso, esa persona no se puede duchar sola, no se puede levantar, no sé, sí, claro. ¿Quién la da pasa el desayuno? O sea, impotencia, mucha impotencia. Al final eso también te generaba el estar enfadado, o sea, sí, de mal humor, había mal ambiente en general entre los compañeros. Sí, claro, porque estábamos a disgusto por las condiciones de trabajo, o sea, y todo lo que me refiero, pues eso, no nos sentimos protegidos ni cuidados. Y para tú cuidar a una persona te tienes que cuidar a ti primero. Eso es. Entonces... Y no solo por fuera, sino también por dentro. Entonces sí es verdad que bueno, nos ofrecieron la opción de si queríamos hablar con la psicóloga del centro, la misma psicóloga que atiende a los residentes, pero creo recordar que ninguna compañera hizo uso de ese servicio porque al final había como un poco de mal rollo entre dirección y el personal, pues por cómo nos estaban tratando, sí, no nos daban lo que necesitábamos para trabajar, entonces pues no nos fiábamos de lo que yo le fuera a contar a la psicóloga del centro, no fuera a boca de... Efectivamente, a oídos de la... Sí. ¿Y ayuda externa? Sí, eso sí que lo notamos, o sea, para mí, bueno, sí, la pandemia ha traído horror, ¿vale? Y muchas muertes, pero sí ha traído cosas buenas, o sea, la gente se solidarizaba y apoyaba, o sea, y nos traían comida, nos trajeron, porque hicieron pantallas protectoras, pues con plástico, no sé exactamente el material que era, con goma eva y tal, porque no teníamos. O sea, no teníamos. Hasta que tuvimos unas gafas para que no nos saltara fluido corporal y cosas de esas, pasó mucho tiempo, pero muchísimo. Entonces nos trajeron pantallas, pues no sé si fueron más de 50 pantallas, pues eso fue esto que se usó. Y a raíz de todo eso,
un poco más allá fuera de eso, ¿cómo impactó en tu vida diaria y en tu salud mental sobre todo? En aquellos momentos todavía de encierro que tú tenías que volver a casa. A ver, en aquellos momentos sí es verdad que yo llegaba pues eso, pues triste, a contarle pues a mi pareja o amigos o a familia que me llamaba diariamente pues lo que había sucedido en el día. Entonces, pues bueno, pues mal día, se te saltaban las lágrimas pues de lo que habías visto, de lo que estaba ocurriendo, de impotencia, al final como que estallabas en casa. Pero bueno, al final, bueno, yo tenía entonces una niña de 2 años y bueno, pues te evades de un poco y bueno, pues eso, Intentas no, desconectar. efectivamente, quería desconectar y no darle más vueltas de esto. Mañana será otro día y para adelante. Y de todo ese arranque, digamos, o esas primeras semanas o primer mes de todo eso, ¿qué cosas hubieras cambiado para el mejor funcionamiento? Más allá de los recursos, que eso se escapaba al alcance, probablemente incluso de tus superiores. A nivel organizativo y estructura interna de la propia residencia, ¿qué cosas hubieras cambiado? A ver, partiendo de la base de las visitas se tenían que haber controlado muchísimo más, pero obviamente es una residencia privada en la que pagan mucho dinero, pues al familiar le quieren, obviamente el familiar va a reclamar el derecho de querer visitar a su familiar. Entonces, yo creo que para no entrar en conflictos con las familias, pues como que dieron manga ancha. Esa manga ancha perjudicó porque es el fin de semana ese fue en el que más luego repunte hubo a nivel general, o sea, no te hablo solamente en residencias, no allí, ya. porque la gente aprovechó a visitar, porque ya se escuchaba que iba a haber un olía, confinamiento. Se olía lo que claro, había. entonces, pues eso fue la bomba. Entonces, para mí, las visitas se tenían que haber restringido antes, ¿vale? Y a ver, no sé, a ver, yo entiendo que habrá sido difícil gestionar todo esto, o sea, yo para nada soy experta de nada, pero no sé, habría cosas que deberían de haber mejorado, o sea, el habernos hecho test a nosotras creo que habría sido importantísimo, porque al final éramos las únicas, bueno, nosotras, limpieza también, porque entraban a la habitación a limpiar, a hacer camas, entonces, claro, todo el personal que estuviera en contacto con los residentes tendría que haber estado cribado con test, para saber si éramos las únicas personas que salíamos del exterior y entrábamos. Ellos no salían. Ya, entonces, claro, si ha habido contagios, era de fuera para adentro. Obviamente, sin conocimiento de ello, ¿sabes qué quiero decir? Pero creo que sí, tendríamos que... con todos los casos que había asintomáticos, es difícil. Que lo que pedíamos, que nos hagan test y que no hay test, es verdad que no se podían encontrar al principio, que no eran... las primeras semanas que costó. Claro, igual que mascarillas. Sobraban, sí, efectivamente. Pero cuando ya se podía, lo podían haber hecho. Cuando ya había existencias, lo podían haber hecho. Ese protocolo Pero ellos se basaban en que no era obligatorio. Claro, ellos se basaban a, pues eso, los protocolos que salían. Claro, y ellos como empresa... ¿Pero es necesario? Sí. Claro. No es que no estoy en la obligación, ya, pero es que... Para mí, para ir a una fábrica, no. Para desempeñar tu labor, creo que es 100% necesario. Efectivamente. Bueno, y volviendo un poco al momento en el que estamos, ¿afectó todo esto a vuestra relación entre compañeros? Más allá del mal ambiente, quiero decir, ¿o alguna tensión más de la cuenta? No, yo creo que al revés. Al final creo que nos unimos todas a uno porque al final pensábamos lo mismo, estábamos todas mal, o sea, estábamos todas desprotegidas y no hubo enfrentamientos de ningún tipo. Todo lo contrario, creo que al final nos unimos para ser más fuertes, sí. Hay humanidad todavía. Sí. ¿Puedes compartir algún momento que recuerdes como el más duro o uno de los más duros de todo el tiempo que duró el encierro? Duro fueron todos, o sea, porque a nosotros nos pusieron como tarea también entrar con las tablets, ¿vale? Una vez al día, 15-20 minutos, para hacerles una videollamada a familiares, a familiares de referencia, y que hablaran con el residente. Entonces, pues en esas videollamadas, pues... recuerdas todas, o sea, llorando el familiar a través de la tablet o llorando el abuelo en la habitación, nosotras pues saltándonos las lágrimas, obviamente, pues porque es que estaban solos, o sea, estaban solos. Sí, y sufrieron mucho más que cualquier otra persona. El verles también cuando muchas veces nos llamaban, podían tener contacto con la residencia.
a través del exterior por teléfono. Entonces nos llamaban, por favor, podéis ir a la habitación de mi madre y decirle que se asome a la ventana para verla. Y claro, estaban a la vez con el móvil y viéndose por la ventana los nietos, no sé qué. O sea, pues es muy triste, es muy triste y duro. Y luego cuando les veías que dejaban de comer, que se iban apagando, que ellos mismos decían que no salgo, que estoy muy mal, que no... Entre el miedo, la depresión, la situación que encima tardó meses en avanzar, es duro. Y... Has dicho antes que hubo muchos contagios entre el personal y habría bajas, imagino, laborales y todo eso. ¿Afectaron bastante el tema de las bajas laborales al nivel organizativo de vosotros a la hora de trabajar? Sí, claro, por supuesto, porque hubo muchísimas bajas. O sea, no desde el principio, ¿vale? Empezó pues 1, 2, pero hubo un momento que faltaban muchísimas, o sea, más de media plantilla faltaba. Sí. Entonces, pues sí, es verdad que se tomó medida de poder contratar a personal sin titulación, pues ante esta desesperada, porque hubo gente que estaba de baja, hubo gente que renunció y se fue, hubo gente que se fue a hospitales a trabajar, porque también necesitaban personal, si es que en los hospitales también estaban fatal. Y en general bien, la gente que entró sin titulación. A ver, pues hacían lo que podían, obviamente, sin haber estudiado esto, ni saber tratar, ni conocer lo que viene siendo el gremio y tal, bastante bien lo hicieron. ¿Y la medida te pareció bien? Ante cómo estábamos, sí. ¿Qué otra cosa? No podíamos tampoco hacer otra cosa. Vale, y imagino que a partir de ahí, bueno, nos cambió un poco la mentalidad a todo el mundo en ciertos aspectos. ¿Qué cambios bruscos notaste en tu perspectiva, sobre todo sobre la vida, además más a nivel personal, como me has contado el tema de las videollamadas, todo eso al final a nivel emocional te afecta? ¿Qué cambios notaste en ti? Pues que al final echábamos, o sea, sí, yo eché mucho de menos el contacto, o sea, el contacto físico. Lo mismo, yo qué sé, te pongo un ejemplo, con mis amigos yo no me veo diariamente, ni incluso semanalmente, y nos hacíamos videollamadas, pero como que echabas en falta el contacto, la familia creo que tomó más importancia que nunca, o sea... Sí. Entonces, pues eso, yo creo que al final el estar encerrados nos perjudicó mentalmente a todos. Sí. Entonces, necesitamos contacto de uno de los otros. Quizá al principio no, porque fue todo como hasta que... Sí, bueno, el primer día dices que guay, tal, no sé qué. Al principio, todo el mundo que no tuvo a alguien cercano, enfermo efectivamente. O una mala situación. Al final fue un poco, yo lo recuerdo también como medio de coña, ¿no? Siempre respetando, obviamente. Pero era como, ahora no curramos en casa, no sé qué. Tal. Pero es verdad que luego con el tiempo la cosa avanzaba y no había soluciones, seguíamos sin poder salir. Era jodido. Eso es. No, la cosa se puso fea y... Era bastante jodido. Y bueno, pasaron ya unas cuantas semanas y las medidas... Como dices tú, los protocolos fueron estableciéndose poquito a poco. Con el tiempo que metieron más cambios importantes, ¿crees que empezó la situación un poco a solucionarse a nivel interno de la residencia, me refiero? A ver si cuando empezaron a darnos mascarillas y no las intercambiaban semana sí, semana no, cuando empezaron a tener test y nos hacían un test cada 15 días, algo es algo. ¿Que era todavía faltaba? Sí. Pero algo era algo. Y ya a nivel tuyo personal, ¿qué estrategias utilizaste tú para mantener tu bienestar emocional? Es que a día de hoy yo no estaba, o sea, me refiero, o sea, posterior, luego lo explico, sí estaba afectada por eso, pero en el momento, o sea, no me afectó, o sea, no estaba afectada, o sea, sí es verdad que me encontraba saturada, cansada, triste, pero no notaba, o sea, no era consciente de lo que me traería posteriormente. Efectivamente. Ahora entramos en ese otro... Entonces, bueno, pues en casa, pues evadirme, pues con la niña, hablando con mi marido, viendo las noticias. Es que yo creo que al final todo el mundo estaba pendiente de las noticias para ver qué cambio había, cómo iba evolucionando el tema. Entonces no fui muy consciente en ese momento, porque al final yo sí iba a trabajar y volvía y ya está, ¿sabes? Si es verdad, pues cuando ocurría algún fallecimiento, pues oye, al final te toca, son muchos años conociéndoles y les coges cariño y pues... Y te afecta, claro. Pero te afecta y en casa lo hablas y ya. Sí, ¿sabes lo que te quiero? Liberarte. Efectivamente, y continúas tu vida. Que lo mismo mañana hay otro. Exacto. ¿Sabes? Entonces ahí, pues bueno. Has dicho antes que a nivel interno
tú no, ninguna de las compañeras aceptó esa ayuda de la Ujú. psicóloga interna. Ujú. A nivel externo, ¿ahí empezaste a tener algún tipo de terapia con la psicóloga o No, todavía no? todavía no. Todavía no. No, Pues después, más adelante, ¿no? más adelante. Bueno, y un poco más adelante, bueno, te iba a preguntar en la borrada, tampoco te voy a preguntar. ¿Cómo fue resolviéndose la cosa? Un poco avanzó todo el tema del encierro y empezamos ya esa parte en la que se llamaba la nueva normalidad, por así decirlo. ¿Cómo viviste todo eso? A ver, en la residencia pues fueron quitando medidas restrictivas, o sea, ya les quitaron el confinamiento en las habitaciones, ya podían salir en grupos, con mascarilla. Entonces, pues Ujú. bueno, para ellos pues fue pura alegría, obviamente, porque no eran ya lo que, o sea, no eran personas, o sea, lo que había en las habitaciones. Y yo, ¿cómo me afectó la normalidad? Es que yo no tuve, o sea, una progresión hacia la normalidad, porque yo continuaba, ese fue el problema, que yo continuaba como si tuviera que seguir cumpliendo esas... Cuéntanos un poco ya esa parte en la que, digamos que el resto del mundo empezó a ir hacia ese sitio. ¿Qué te ocurrió a ti? A ver, yo como personal sanitario que estuve trabajando en toda pandemia, claro, al final no dejas de sentir miedo diariamente, ¿no? Miedo de, y me habré contagiado, y ahora yo vengo a casa, tengo un marido, tengo una niña, tal. A mis padres, cuando les podíamos ver, les habré contagiado, no, tal. Entonces siempre estás con el miedo. Entonces yo me volví, pues bastante obsesiva con el tema de limpieza, incluso llegar a usar mascarilla en casa, en mi propia casa, con la niña y demás, por si acaso, estando mala o no, porque oye, nos habremos constipado durante la pandemia mucha gente y no habrá sido, sido, Sí, lo que pasa que claro, en esos momentos... ¿sabes? Pero, pues por precaución, Sí, o ¿vale? sea, sin ningún tipo de sospecha ni de nada, Efectivamente, lo lo hacías, ¿no? hacía, sí, salía a la calle con mascarilla. Iba a comprar el pan con mascarilla. Iba a la farmacia con mascarilla. Si iba al médico, con Bueno, mascarilla. salir, yo creo que yo de hecho también lo hice durante un tiempo, Sí, al pero menos. yo cuando se quitó la Sí, o sea, eso ya obligación. fue meses incluso después de Sí, levantar cuando ya el se encierro. levantó el estado de alarma y ya no era obligatorio, sino recomendable Sí. el Sí, que uso de ya no mascarillas. había mascarillas por la calle, ¿no? Efectivamente, yo la seguía usando. Entonces, pues bueno, esto pues me generó pues muchas discusiones con mi pareja. ¿Cuándo te diste cuenta realmente que ya era un problema, que A ver, era algo que no era normal? yo siempre he sido consciente de que, me refiero, que no era normal lo que yo estaba haciendo, pero pero también te decía, o sea, es que yo me siento así bien. O sea, es que yo quiero seguir haciéndolo. Estás más segura, ¿no? Efectivamente, era por seguridad. Por miedo a que me pasara lo que había visto y vivido, pues puede ser, no lo sé, ¿sabes? Pero si yo no quieres ir sin mascarilla, yo lo respeto, pero bueno, yo quiero seguir llevarla. yendo con la mascarilla y limpiar, sobre limpio, y comprar gel hidroalcohólico para casa y llegar a tener heridas en la mano de tanto estar con... Sí. ¿Sabes de qué decir? Y a nivel de, o sea, cuando ya empezaste a ver que a lo mejor discutías con tu marido por estas cosas, tal, ¿cómo ya empezó a afectar eso a tu nivel emocional, a tu estado emocional? Pues porque ya te lo dice una persona, te lo dicen amigos, te lo dicen tus padres. Jenny, que no es normal que estés limpiando todo el día, hija, que no pasa nada, que no sé qué, que tú no puedes estar pendiente tú no puedes controlar ciertas cosas. O sea, que antes también había virus y no pasaba nada. Entonces ya, pues eso, el come ya te dicen, es que lo mismo tienes un problema, ¿sabes? Sí. ¿Y cuando te diste cuenta de que necesitabas ayuda? Pues cuando a mi hija pequeña le llegué a poner mascarilla porque empezó el inicio del cole y tenían que llevar mascarilla para las entradas, luego en la clase no, ¿vale? Pero claro, la llevaba, si salíamos a un centro comercial, la ponía mascarilla igual que que nosotros, ¿sabes de qué decir? Y ya, claro, pues mi marido no estaba de acuerdo en que la niña llevara mascarilla. Entonces, pues ya dices, no. ¿Y cómo fue? O sea, tomar la decisión, quiero decir. No, no fue del todo dura. O sea, yo quería hablarlo, quería volver a la normalidad, ser como antes, y necesitaba ayuda. Y fui consciente en todo momento de que tienes que pedir ayuda y es lo que hay. O sea, si quieres volver a estar bien. Y o sea, la situación, o sea, bien, ¿no? El tema de ir al psicólogo y todo eso, ¿nunca lo habías hecho antes? Nunca. Nunca. ¿Y cómo fue?
Pues para mí, o sea, siempre vas pues eso un poco reacio de madre mía, no sé cómo va a ser, pero vamos, no sentí en ningún momento vergüenza, o sea, por decirlo, o sea, siempre mi entorno ha sabido que yo he ido al psicólogo y me he puesto en práctica con el psicólogo y no tengo ningún problema. No, bueno, pero hay gente que normal. Le da vergüenza, que se cree que es para pues eso, efectivamente, ¿no? Un loquero, ¿qué tal? No, o sea, y pues muy bien, la verdad, yo lo recomiendo, o sea, para todo, o sea, no solamente pues para traumas y demás, pero en general fue de gran ayuda. ¿Alguna herramienta que puedas aconsejar o recomendar que te ayudó a ti cuando empezaste ese tratamiento, empezaste a ver avances en él? A ver, bueno, al principio pues oye, te hacen que les cuentes tu vida, ¿no? Desde la infancia y demás, y luego que te centres en el motivo por el que acudes a ellos. Sí. Entonces, bueno, me dijo que era normal que estuviera así, puesto que toda persona que haya trabajado en pandemia es altamente un porcentaje de que tengamos un trauma adquirido, efectivamente. Entonces, que era normal, que era más normal de lo que yo me podía pensar, que no era la única en el mundo que sigo, cosa que con este sí, con ese problema. Efectivamente. Y empezamos a tratar pues técnicas de relajación para estar más relajada, para pues eso, distraerme de... Pues eso, al final yo iba paseando por la calle o estaba comprando el pan y escuchas toser a alguien, que puede ser porque esté malo o puede ser porque le ha entrado garraspera, sí, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, y ya estaba alerta, ¿sabes? Estaba tensa, alerta, o sea, no quería salir de casa precisamente por eso, por las aglomeraciones, el juntarme con gente. O sea, de mi entorno no tenía ningún problema, ¿vale? Siempre hay que decirlo, pero... Pues eso. Sí, más allá de la vida normal, de ir a un centro comercial, de ir al cine y cosas de esas. No, pues no, ni hablar, o sea, no quería. Por poner un poco en contexto, más o menos cuánto tiempo tardaste desde que terminó el encierro en empezar a recibir tratamiento psicológico, y una vez empezaste a recibir el tratamiento, ¿cuánto tiempo tardaste en que esa desaceleración llegase a ti? Vale, a ver, todo el tema pandemia ha sido hace 4 años, sí, creo recordar, ¿no? Un poco más, sí. ¿no? 4, sí, bueno, 4, sí. 4 años. Sí. Y yo he estado en tratamiento todo el año pasado, o sea, tardé, o sea, yo no fue a acabar la pandemia y tal. O sea, empezaste el tratamiento unos 3 años después. Después, efectivamente. Y empezar a tu nueva normalidad. Pues lo que este 2024, a partir lo que llevamos de 2024, o sea, voy a hacer un año. O sea, muy recientemente, por así decirlo. Vale. ¿Y qué aprendizaje te llevas de todo esto? Sobre todo esta última parte, de haber ido al psicólogo, haber avanzado, al final eso es un desarrollo personal importante. ¿Qué aprendizajes te llevas? A ver, hombre, pues primero que la salud mental es súper importante. Y que deberíamos de tenerlo como, me refiero, algo cotidiano, sí, y acudir, sí, obviamente, pero claro, teniendo los recursos para ello. Y pues que hay que mejorar muchas cosas respecto a la sanidad. Sí. Y... Puedes decir algunas si quieres. O sea, me refiero, los recortes que hay respecto a personal, los recortes que hay pues en cuanto a material, el que nos tengan más en cuenta, ¿vale? Y no sé, a ver... no sé, ahora mismo... Bueno, y a nivel personal, ¿cómo ha afectado todo eso a día de hoy a tu vida actual? Pues ya te digo, pues con miedos, al final ese miedo, o sea, nunca se va a olvidar lo que vivimos esos años. Entonces, lo ves lejano, sí, pero tienes todavía el pellizquito ese de pues todo lo que vistes. Entonces, pues bueno, ahí está el miedo que no tiene que superar ciertos... O sea, es sutil, pero hay que controlarlo. Efectivamente, hay que controlarlo. Entonces, pues... Hay que tener miedo, pero que el miedo no te tenga a ti. Efectivamente. Lo escuché hace tiempo y sí. Muy, muy importante. Y bueno, ¿piensas seguir como sanitaria? Sí, por supuesto. Yo no... Ya, efectivamente, forever, ¿no? sí. Es importante. Vale. ¿Qué mensaje darías? Habrá personas que hayan pasado por lo que tú y que incluso todavía no hayan superado esa fase de necesitar ayuda o de darse cuenta incluso de que necesitan ayuda. ¿Qué mensaje le darías a esas personas? Pues que se dejen ayudar, que acudan al psicólogo, desde luego, que hablen y de lo que vivieron, de lo que sintieron al vivirlo y que se pongan en manos de los profesionales adecuados.
Vale. Y bueno, por ir cerrando, ¿cuál dirías tú que fue el momento en el que tú misma dijiste, tengo que empezar de cero? Cuando tuve a mi segundo hijo. O sea, sí, en 2021. Vale. Fue un poco ya cuando empezaste a cambiar la mentalidad, a Sí. darte cuenta de que había que hacer algo, ¿no? Y bueno, ¿hay alguna cosa más que quieras compartir con la gente que nos esté viendo, que te hayas dejado, o algo más que quieras decir? No, pues agradecer que me hayáis invitado Nada, a ti por contar tu historia. y agradecer a todo el personal sanitario que en esos momentos pues luchó y trabajó como los que más. Como los que más. Y yo también me gustaría agradecer a ti y a todos los que estuvieron luchando por todos, no nosotros por mí porque no me pasó nada, pero toda esa gente que lo pasó muy mal y sufrió bastante. Y Laura, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Hoy sí tengo. ¿Crees que ya no solo en tu residencia, sino a nivel global, se dejó como de tratar algunas enfermedades que tenían los residentes y por este motivo fallecieron y se les dio el fallecimiento por causa del bicho en vez de por su enfermedad? Fíjate que creo que al revés. O sea, muchos fallecieron y como no eran confirmados con el bicho o positivos, se dio como muerte natural. Vale. Pues nada, pues muchas gracias, Jenny, por venir a contar tu historia y por estar aquí con nosotros. Y bueno, si os ha gustado, dale like y suscribiros y no olvidéis, nos vemos la semana que viene.